Las consultas médicas presenciales se irán retomando paulatinamente a medida que mejoren los datos de contagios. Pero la pandemia nos ha permitido también conocer las ventajas de la atención telefónica para otros trámites. En esos casos, estas consultas han llegado para quedarse. Que hay cosas que se pueden gestionar sin tener que estar toda la mañana en el médico. Para cosas de medicación sí. Constipado leve o tal, mejor que tener que venir a un centro. Hay pacientes, incluso gente joven que está trabajando, que a lo mejor venir a la consulta para unos resultados en el siglo XXI, que igual es el momento también de aprovechar y adaptarnos todos. Hola, ¿cómo están? Adaptarnos para mejorar, dicen los facultativos, tanto en atención primaria, Teresa Gavilán, como en atención especializada. La consulta telefónica se mantendrá después de la pandemia para trámites administrativos o para revisiones de pacientes que se encuentren estables en caso de las especialidades. Ahora mismo sigue siendo mayoritaria porque solo 1 de cada 4 pacientes acude al centro de salud a una cita con su médico de familia. El Gobierno sorprende a los agentes sociales con su propuesta sobre jubilación. Premiar con hasta 12.000 euros a quienes la retrasen y desincentivos para quienes pretendan adelantarla. En la calle, cierta desconfianza. Bueno, pues me parece genial. Mientras den, me parece genial. O sea que es lo que hay. Si en vez de eso nos jubilaran antes y metieran a niños jóvenes a trabajar, ¿no estaría mucho mejor? Compareció hace una semana con el plan de vacunación y hoy de nuevo para explicar las bondades del plan de recuperación y resiliencia. El presidente del Gobierno estima que generará 800.000 empleos. El plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Y por tanto quiero ser muy claro. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España a la Unión Europea. Indignación y desconfianza entre las familias de los 6 mineros fallecidos en el pozo Emilio del Valle. El juicio está ahora mismo en el aire. Las partes piden que se repita la instrucción. Si los llegan a mandar para Mansilla, prisión preventiva, el juicio ya estaba terminado, pero hace años ya. Ni despoblada ni desconectada, este emprendedor soriano se ha lanzado a un reto numantino: ofrecer móvil e internet al 40% de la población soriana sin acceso ahora mismo a estos servicios. La hemos visto cientos de veces en los libros, es además parte de la historia de la comunidad. La obra de Gisbert abandona temporalmente el Congreso para presidir la exposición por el 5º centenario del movimiento comunero. Y continúa la semana con tormentas en algunos puntos de la comunidad, aunque parece que el tiempo nos va a dar un poco de tregua. Este martes habrá chubascos moderados en Salamanca y el oeste de León y Zamora. En el resto de la comunidad predominarán las nubes, pero sin presencia de lluvias. Las temperaturas rozarán los 20 grados. Que hay cosas que se pueden gestionar sin tener que estar toda la mañana en el médico. Cuando es una cosa de poca, en fin, no sé, un constipado leve o tal, mejor que tener que venir a un centro. Por lo que sea, te pilla trabajando, estás en una zona que no tienes cobertura, no te vuelven a llamar, tienes que volver a llamar para volver a pedir cita. Yo de verdad estoy muy descontenta. Para evitar el contagio hemos dejado de ver cara a cara a nuestro médico. El teléfono ha sustituido muchas de esas consultas y todo apunta a que esta experiencia obligada por la pandemia no se va a quedar aquí. Hay gestiones que se pueden resolver telefónicamente y descargar así la agenda de los médicos para las consultas presenciales que ya se están retomando. Teresa Gavilán. Sí, las colas que vemos estos días, sobre todo a primera hora de la mañana en los centros de salud de la comunidad, se deben sobre todo a personas que acuden para ser vacunadas o para realizarse una prueba diagnóstica relacionada con el COVID, porque lo cierto es que hay poca afluencia de pacientes todavía en los centros de salud. Actualmente, 3 de cada 4 consultas con el médico de familia se hace de forma telefónica y todo indica que esto va a ser así de aquí en adelante. Tanto los médicos de familia como los de especialidades consideran
consideran que la atención a través del teléfono agiliza el sistema y lo hace más accesible. Por lo tanto, se mantendrá esta consulta telemática para algunos casos, para agilizar gestiones administrativas y para las revisiones de pacientes que se encuentran estables. La atención primaria es el servicio sanitario más utilizado. Solo en 2020, los médicos de familia de Castilla y León atendieron más de 23 millones de citas. Cerca de un 20-25% de consulta presencial con respecto a la consulta telefónica, que prácticamente domina el resto de la consulta del médico de atención primaria. Las consultas presenciales son escasas, sobre todo para evitar contagios, pero hay pacientes que necesitan ir al centro de salud por patologías graves o urgentes. Aunque la presencialidad es esencial, la atención telefónica ha llegado para quedarse. Pacientes crónicos estables, para todas las consultas burocráticas, la incapacidad temporal, las recetas. Marta Marina atiende una media de 60 pacientes al día, el doble que hace un año. Las telefónicas a veces las resolvemos en un par de minutos y podemos dedicarle ese tiempo y podemos gestionar mucho mejor el tiempo para, pues a lo mejor dedicarlo a un paciente que necesita venir. Estas consultas también se mantienen en los hospitales. Los especialistas creen que agiliza la atención. Hay pacientes, incluso gente joven que está trabajando, que a lo mejor venir a la consulta para unos resultados en el siglo XXI, que igual es el momento también de aprovechar y adaptarnos todos. El año pasado, los hospitales de la comunidad atendieron más de 3 millones de consultas, muchas de ellas al otro lado del teléfono. En un futuro esperan hacerlo a través de videollamada. De los millones de consultas y pruebas diagnósticas que se atienden al año en la comunidad, hay un porcentaje de pacientes que no acuden y no lo comunican. En el caso de consultas de especialidades, ese porcentaje ha aumentado de un 7 a un 12%. Sucede lo mismo con las pruebas diagnósticas, donde el incremento es mayor. Esto supone un gasto innecesario al sistema de salud, además de un retraso en las agendas. Durante este año, y gracias a los protocolos anti-COVID de los centros sanitarios, esa cifra es menor. Sí que hay un porcentaje, ahora es pequeño, francamente, porque claro, la enfermera les llama 3 días antes, les estás recordando la cita y les estás indicando que deben de venir, han venido a hacer la PCR 2 días antes, entonces ahora falla al menos, la verdad. Siguiente. Ya. Vamos, siguiente. Hidrogel, a la entrada. Ordenados, sin aglomeraciones y con toda la información que necesitaban en un cartel. Así se han vacunado esta mañana los vecinos de la zona básica de Tudela de Duero, en Valladolid, con edades comprendidas entre los 70 y 79 años. Han recibido el primer pinchazo de Pfizer. No ha llegado a haber colas porque se habían dispuesto 10 líneas. Con una dosis extra de alegría han abandonado este pabellón. Encantada, de verdad que sí. Encantada, hija, estaba deseando, de verdad. La cosa que a lo primero no estaba yo por ello, pero bueno. Pfizer, sí. A ver si puede ser todos tudelanos que nos pongamos la inyección y salgamos todos bien. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los puntos de vacunación masiva parecen estos días una estación más. Muchos convocados se convierten en clientes. Tiene poca movilidad y venimos más en el taxi. No, porque llueve. Tanto movimiento es un alivio para el sector, parado durante meses. Un pequeño empuje que nos da. Sí, la verdad es que sí que se nota. Hay más movimientos, pues esos movimientos terminan en carreras de taxi. Y las conversaciones en el coche también son más agradables. Salen contentas por el tema de que les han puesto la vacuna, por sus familiares. Estamos contentísimos de que nos toque ya. Así es un alivio llegar a casa. Cada día que llegabas a casa, yo, según abrías la puerta, yo tenía que echar atrás a mis hijos, por miedo a que yo hubiera podido tener algo y contagiarlo. Los taxistas tienen en la vacunación la esperanza para recuperar su negocio. Esperando que esto se abra, que las vacunas hagan su efecto y que abran de una vez el mercado y que la economía se recupere para engancharse todos en ello. Y realmente se empieza a vacunar la gente, empieza a haber una inmunidad en España, entonces se empezará a quitar restricciones y nosotros empezaremos a trabajar. Hasta que ese momento llegue, piden ayudas que permitan mantener a flote el sector.
Castilla y León se prepara para la llegada de 7.400 dosis de la vacuna Janssen, que cuenta con la particularidad de que con una sola dosis se puede lograr la inmunización. La Junta se mantiene ahora a la espera del reparto por parte del Ministerio. Mirando más a Soria, la provincia ya está preparada para la recepción de esta vacuna gracias a unas instalaciones que cuentan con una cámara frigorífica disponible desde hace un mes. La llegada de la vacuna de Janssen a España este miércoles coincide con la paralización momentánea de su inoculación en Estados Unidos. La Agencia Americana del Medicamento y el Centro de Control de Enfermedades ha recomendado a sus estados que paralicen la vacunación mientras se analizan 7 casos de trombos en mujeres de entre 18 y 48 años, una de las cuales ha fallecido y otra está en estado crítico. Son 7 casos en casi 7 millones de vacunas puestas con esta marca en Estados Unidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en comparecencia ante los medios de comunicación, acaba de ratificar hace unos instantes su confianza en todas las vacunas. Todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando y que se están administrando a la población española, europea y sin duda alguna también la estadounidense, cuentan con todas las garantías. El que se produzcan este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación. Las autoridades sanitarias están investigando si el fallecimiento por trombos cerebrales de un profesor de 30 años en Toledo está relacionado con la vacuna de AstraZeneca. El hombre, natural de Almodóvar del Campo, falleció en el día de ayer en el Hospital Virgen de la Salud de Ciudad Real. Sanidad hace un llamamiento a la calma y reiteran que las vacunas son seguras y que sus beneficios siguen por encima de cualquier riesgo. El tiempo se ha encargado de que durante unas horas el cierre sea prácticamente total en la hostelería de Salamanca. Esta tromba de agua ha hecho imposible sentarse en una terraza, el único espacio que deja libre la restricción que hoy entra en vigor en la ciudad y en otros 8 municipios más de la comunidad. El Bocil incorpora sus nombres a la lista de localidades con medidas sanitarias excepcionales. Inicialmente estarán en vigor durante 14 días. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, de Ciudadanos, ha sido muy crítico con las medidas del Gobierno autonómico. Las próximas medidas contra la pandemia las va a dirigir una inteligencia artificial, porque es la única que es capaz de tomar datos en tiempo real, dejando a un lado la parte emocional y emotiva y teniendo los datos objetivamente como son. En este bar ya saben lo que es tener que servir solo en terraza. Continuar aquí que es duro. Palazuelo de Eresma, en Segovia, supera la incidencia prevista para el cierre del interior de la hostelería y desde hoy vuelve a trabajar a medio gas. Está la cosa difícil, pero con este sistema nos lo ponen mucho más difícil, claro. Espero que sea una semana. No será algo más, al menos 14 días. Tampoco han podido abrir hoy en Arenas de San Pedro, en Ávila. Yo creo que ha sido por unos cuantos irresponsables que tenemos por aquí. Esto es una ruina, pero vamos, pero total. Ni en la Cisterniga, en Valladolid. Al final tendremos que cerrar todo y cerrar todos los establecimientos. Son 3 de los 9 municipios que se estrenan en la lista esta semana y que se añaden a los 21 que ya estaban. Entre ellos, la capital charra. Los hosteleros aquí no pueden estar igual de contentos que en Sevilla. Tú en Sevilla te sientas en una terraza todo el año. Otro mazazo más al sector, en un total de 30 localidades. Siempre lo pagamos lo mismo. Como contraprestación al cierre del interior, algunos hosteleros exigen que se amplíe el toque de queda como mínimo a las 11 de la noche. La celebración del lunes de agua se ha saldado con más de 150 sanciones por incumplir las restricciones sanitarias. Aunque la mañana transcurrió con normalidad, fue por la tarde cuando se produjeron las principales intervenciones. En concreto, 49 personas han sido propuestas para sanción por no llevar mascarilla obligatoria. A ello hay que sumar una treintena de personas que participaban en una fiesta ilegal en este local que se encuentra a mis espaldas. Además, 5 personas se encontraban bailando en la pista. Finalmente, el dueño del local ha sido sancionado por permitir conductas incívicas y superar el aforo máximo.
Ya van 2 días donde la curva de contagios parece volver a estabilizarse. Hoy se suman 390 casos, que son 60 menos que el martes pasado. Aún así, todavía la incidencia sube, rozando ya los 200 casos en Castilla y León. Han fallecido 3 personas en las últimas 24 horas. Eso me parece una tontería, porque va a haber más paro. Bueno, pues me parece genial. Mientras den, me parece genial. No sería necesario si se administraran mejor lo que decimos, las políticas económicas. La juventud tardará más en colocarse, vamos. Tendría que pensar, claro, porque tengo que valorar cuánto voy a tener luego, me van a retener en Hacienda. Porque si me dan 12 y me retiran 10, solo gano 2. Desconfianza en la calle ante esa novedosa propuesta del ministro Escrivá para quien posponga su jubilación. Lo cierto es que ya hay trabajadores que se retiran pasada la edad legal. En España hay más de 150.000 personas trabajando con más de 66 años y de ellas el 70% son autónomos. Y un dato más, hay 56.000 trabajadores con más de 70 años y la mayoría autónomos. La mayoría en las Cortes que hasta ahora sumaban PP y El Ciudadanos. Gobierno empieza a poner sobre la mesa sus números. Hay que cuadrar las cuentas del sistema de pensiones. El nuevo diseño plantea endurecer el castigo a las jubilaciones anticipadas. Los coeficientes reductores pasarían a ser mensuales y no trimestrales como hasta ahora. Acercar la edad efectiva para que la caja del sistema de seguridad social tenga más dinero de presente, aunque a futuro tenga un poquito más de gasto porque haya que pagar más pensiones, ¿no? Sin los años suficientes de cotización se aplicaría un 16%. También aumenta el porcentaje para las carreras largas. La horquilla pasaría de estar entre el 1,6 y el 16% a entre el 2,8 y el 21%. Si el Gobierno está planteando que haya un porcentaje que sea en términos comparativos más de un 7,5 o de un 8% anual que podemos tener ahora y pase a un 10% anual, pues entiendo que eso sería muy negativo para las personas trabajadoras. Y por otro lado, incentivos para los que pospongan su retiro, entre 4.700 y 12.000 euros anuales. ¿En la práctica hay mucha gente que accede a la jubilación demorada? Realmente no, porque al final es una modalidad de jubilación en la que suelen quedarse trabajadores y trabajadoras que tienen mejores bases de cotización, muy probablemente. Los agentes sociales lamentan que se haya dado a conocer en el Congreso y no en la mesa del diálogo social. La mesa que hay constituida es el lugar donde hay que llevar las propuestas, es donde hay que debatirlas. Y el Gobierno plantea además prohibir que los convenios obliguen a jubilarse a trabajadores menores de 68 años. En el pleno que empieza esta tarde en las Cortes, el PSOE pedirá a la Junta que complete las ayudas directas del Gobierno de España a los sectores afectados por la crisis. Es el primer pleno después de la moción de censura fallida y la Junta no tiene asegurada la mayoría absoluta para ganar las votaciones. Rubén Hernández. La mayoría en las Cortes que hasta ahora sumaban PP y Ciudadanos se pone a prueba a partir de hoy. Juntos, los dos partidos del Gobierno de la Junta cuentan con 40 votos y, por tanto, necesitan uno más para sacar adelante y sin problemas iniciativas como la que va a presentar sobre la PAC en este pleno el Partido Popular. A priori, ese voto imprescindible lo podrían obtener de partidos en teoría cercanos como Por Ávila, mientras en la oposición el Partido Socialista tiene ahora más opciones para que sus propuestas sean aprobadas, aun contando con el voto en contra de PP y Ciudadanos. Eso sí, los socialistas necesitarían a todo el grupo mixto y eso incluye también el voto de Vox. Todas estas dudas comenzarán a resolverse desde este pleno, el primero que se celebra tras la fallida moción de censura del 22 de marzo. Como otros sectores empresariales, las bodegas han tenido que demostrar este último año su capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Ante el cierre de bares y restaurantes, exportaciones y también venta online. Junto a las que se han reinventado, otras que nacen, 5 en plena pandemia, solo en la denominación de origen de Rueda. Esta añada, la de 2020, es la primera que sale de su propia bodega. Creemos muy firmemente en el proyecto y es cuestión de trabajar duro y bueno, yo espero y confío en que las cosas vayan volviendo a la normalidad que se pueda. Ultiman la reforma de esta casona del siglo XV, donde quieren elaborar vinos especiales con sabiduría del latín sapientia, como su verdejo. No nos enfocamos a lo mejor en elaborar gran cantidad de vinos, sino en elaborar pequeñas cantidades de una forma diferente. El 85% de estas botellas acabará en alguno de los 13 países a los que exporta esta pequeña bodega de Rueda.
A 60 kilómetros, en Toro, preparan los pedidos en esta cooperativa, también con destino internacional. Tener un volumen de ventas que compense en cierta medida lo que está pasando en hostelería, que ahora afortunadamente pues vuelve a poder estar dentro y vuelve a recuperar ese volumen. Sus ventas reflejan que los hábitos han cambiado. Se bebe más vino en casa. Se ha disparado mucho porque, bueno, pues estando la gente en casa tampoco tendría muchas más opciones. 2020 ha sido para ellos un buen año. En esta bodega han vendido un 20% más. El Gobierno ha analizado hoy el plan de recuperación y resiliencia que hay que enviar a la Comisión Europea, a Bruselas, para recibir los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. Lo ha hecho en una reunión de la Comisión Interministerial para estas ayudas, que está formada por todos los ministros. Esta mañana han estudiado el documento, pero no lo han aprobado. Lo harán en las próximas semanas. Aunque todavía no tiene luz verde definitiva, Pedro Sánchez acaba de comparecer para explicar ese plan en Moncloa. Es su segunda rueda de prensa consecutiva tras un Consejo de Ministros. Lo hizo el martes pasado con el plan de vacunación. Madrid, Daniel de la Fuente, ¿qué ha dicho el presidente? Pues asegura que es un plan de recuperación ambicioso y, según Sánchez, representa la mayor oportunidad para España desde la entrada en la Unión Europea. Una hoja de ruta para administrar esos 140.000 millones de euros que nos van a llegar de los fondos europeos, que se van a repartir sobre todo en 4 ejes principales: la cohesión territorial, la igualdad de género, la digitalización y también la transición ecológica. Además, contará con 10 políticas palanca, un centenar de inversiones y otras 100 remodelaciones. Sánchez lo presentará mañana en el Congreso de los Diputados y la ministra Calviño lo hará ante los agentes sociales. Estamos hablando del mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los últimos 37 años. De que durante los próximos 6 años España va a emprender 102 reformas y 110 grandes inversiones. El volumen movilizado que se va a movilizar a lo largo de los años 2021 y 2023 va a ser de casi 70.000 millones de euros, más de un 30% en transición ecológica, más de un 28% en digitalización y un 10,5% en educación y formación. La movilidad sostenible, segura y conectada, con unos recursos que van a representar 13.200 millones de euros. Avances en la línea de alta velocidad hasta Cantabria. Adif ha licitado ya los trabajos de construcción de la plataforma del tramo Palencia Norte a Musco, con un presupuesto de 96 millones de euros. A lo largo del tramo se proyectan 17 estructuras, entre ellas 5 viaductos y 7 pasos superiores. La línea de alta velocidad está diseñada para alcanzar los 350 kilómetros por hora. La Dirección General de Tráfico y la Federación de Municipios y Provincias han creado un manual para hacer más fácil y comprensible la aplicación de los nuevos límites de velocidad en vías urbanas. Esta limitación a 30 km por hora, que entrará en vigor el próximo 11 de mayo, quiere promover modelos de ciudad más sostenibles. El manual se crea para ayudar a las autoridades municipales a aplicar esta nueva normativa. Bueno, nos llegan algunas consultas a la Federación Española de Municipios y Provincias. Oye, esto, porque en este caso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? Y entonces es cuando decidimos conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, vamos a intentar dar respuesta a estas dudas y consultas que nos hacen llegar los ayuntamientos por los distintos casos. Y así es donde nace este manual o esta guía que se va a colgar en la web de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la DGT, y que ahora que estamos divulgando. En agosto de 2012, en este puente sobre la esclusa número 13 del Canal de Castilla, en Averos de Pisuerga, en Palencia, fallecieron 6 personas en un accidente de tráfico. Desde entonces se reclama una solución para evitar más siniestros como este. Mañana se presentará el proyecto elegido tras un concurso de ideas, pero ya les podemos adelantar que contempla la inversión de 2,5 millones de euros para construir una nueva pasarela para el tráfico rodado y para rehabilitar todo el entorno de este emblemático hito del Canal de Castilla.
5 años de investigaciones han alumbrado un dispositivo que permite a las personas invidentes poder leer, diferenciar colores o distinguir objetos. Una empresa israelí lo ha desarrollado. Horario desde Radio 16 de septiembre, lunes, viernes. Esta es la voz que acompaña a Alejandro en su día a día. Es invidente y con este pequeño aparato puede leer y visualizar lo que tiene delante. El hecho de poder disfrutar de un libro en tinta, que no es lo mismo, a ver, que tenemos el braille, pero no sé, no huele igual, ¿sabes? Por ejemplo, o el hecho de poder abrir un regalo, que normalmente antes yo tenía que abrirlo y me decían, es esto, y claro, digo, se pierde toda la ilusión. Tiene el tamaño de un dedo y su funcionamiento es muy sencillo. Se pondrá las gafas y tendrá dos formas de actuar con el dispositivo. O una señalando, que sería para la gente con baja visión, u otra dando un pequeño golpecito para que la cámara dispare. Alejandro hace prácticas en un hospital y puede leer el listado de pacientes o simplemente saber con qué ropa vestirse. Si uno va bien conjuntado, si no, si este jersey es rojo, si es azul. Estos avances suponen un beneficio sobresaliente para estas personas. Una solución bien visual o con algún elemento electrónico, bueno, de cualquier tipo, pues para ellos es un mundo. Eso es lo que verdaderamente requieren ellos, mejorar, dar un salto de calidad en su vida. Un cambio que les hará la vida un poco más cómoda. Y otra iniciativa empresarial persigue sacar a parte de la provincia de Soria de la desconexión digital. En esa provincia, en su medio rural, hay casi 40 zonas negras donde no hay internet ni telefonía móvil. Aunque prácticamente se hayan convertido en servicios básicos y esenciales en la actualidad, disponer de cobertura móvil y conexión a Internet todavía parece un privilegio para ciertos territorios de la España vaciada. Con el objetivo de terminar con este aislamiento del medio rural, nace la empresa Soriafon. ¿Cómo había que hacer para poder formar una operadora de telefonía móvil? Vi que lo que hacía falta era mucho papeleo, mucho tiempo. Y precisamente era lo que más tenía, porque acababa de tener un accidente de moto, estuve en silla de ruedas 3 meses, con muletas otros 6 y lo que me sobraba era tiempo. Una marca creada bajo el símbolo de la lucha numantina. A pesar de la complejidad del proyecto, pretende ser una solución accesible y económica para la España despoblada. Somos una sociedad limitada, pero nos hemos puesto la coletilla de sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Que cobrar nosotros vamos a cobrar, o sea, es nuestra intención. Pero los beneficios los queremos destinar precisamente a eso, a cubrir esos puntos negros, a conseguir que toda Soria tenga al menos cobertura. Actualmente el 40% de la población de la provincia carece de estos servicios tan necesarios. Soriafon trabaja con 4G por ahora, pero su idea es llegar mucho más allá. Crear una red propia de fibra para la provincia de Soria. Tras años de debate y de negociaciones desde la provincia con las grandes teleoperadoras, surge esta idea emprendedora en plena pandemia que pretende dar solución a los problemas de la provincia en el ámbito de las telecomunicaciones. Hay novedades en el caso de la niña de Valladolid contagiada de una enfermedad de transmisión sexual. Tras las pruebas recabadas, la jueza sí ve un posible delito de abuso sexual sobre la menor. Pasa la investigación a la Audiencia Nacional porque los hechos denunciados sucedieron en el extranjero, donde vive el novio de la madre, que es el principal sospechoso. Servicios Sociales hace un seguimiento de la niña y la madre para garantizar que se encuentran bien. La magistrada del juicio por el accidente de la hullera que costó la vida a 6 mineros en 2013 tendrá que decidir entre anularlo o suspenderlo. La aparición de pólizas de seguros que se incluyeron en la instrucción obligará casi con seguridad a repetirla. La duda está en si se hace desde el principio, como piden las acusaciones, o se complementa el existente, como piden fiscal y defensas. Las acusaciones quieren que el proceso vuelva al juzgado de instrucción y comience desde el principio para evitar vulnerar derechos fundamentales tras la aparición de esas 2 pólizas de seguros que no se habían tenido en cuenta durante las diligencias del caso. Incluso llegan a insinuar que pudieron ocultarse de forma premeditada, lo que niega la defensa de los 2 ingenieros que tienen esas pólizas de seguro de responsabilidad civil. Lo achacan más bien a un error en la instrucción, ya
ya que nunca se les requirieron según el procedimiento. Por eso piden que simplemente se suspenda el juicio hasta subsanar esta circunstancia. El fiscal se muestra de acuerdo con esta petición, con que se suspenda el juicio para que el retraso sea lo menor posible. Los familiares se muestran indignados porque consideran que el dinero se está imponiendo a la justicia y eso está haciendo que se retrase todo el proceso. Que han seguido trabajando tranquilamente cada uno en su puesto, en el puesto que tenían cuando ocurrió el accidente. ¿Y no pasó nada? Pues bueno, si los llegan a mandar para Mansilla, prisión preventiva, el juicio ya estaba terminado, pero hace años ya. Hoy se ha celebrado la primera reunión entre la dirección de CaixaBank y los representantes de los trabajadores para iniciar el procedimiento de despido colectivo que podría afectar a 7.500 empleados. La entidad, tras la absorción de Bankia, asegura que no tiene intención de llevar a cabo un proceso traumático, sino que quiere regirse por criterios de voluntariedad y méritos. No es el único banco inmerso en un ERE. BBVA ha convocado a los sindicatos el próximo viernes para iniciar un procedimiento de despido colectivo en España que podría afectar a 3.000 empleados. Desde Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia, una empresa ha declarado la guerra verde a las multinacionales de fabricación de cartuchos. Acaban de cerrar un acuerdo para vender su munición biodegradable en Estados Unidos, acuerdo que esperan venga acompañado de más empleos directos. Estos cartuchos verdes y segovianos han revolucionado el mercado mundial de tiro deportivo y de caza. Su secreto. Nuestra tecnología lo que hace es simplemente transformar, cambiar los plásticos de uso convencional, tanto de vainas como de tacos, y pasarlo a unos biopolímeros biodegradables. O sea que un tiro sería pues, como ir tirando 4 bolsas de plástico, otras 4, y de esta manera evitamos ese problema. 15 meses después de comenzar a fabricar en Santa María la Real de Nieva, han conseguido un acuerdo con el gigante de la munición estadounidense AMO para vender allí el 80% de su producción. Más de 300 tiradores de élite testaron hace unos días en Las Vegas la munición verde de BioAmo. Ha sido el tiro que ha dado en el blanco para abrirles las puertas del mayor mercado mundial. Con este acuerdo, la planta pasará de 1 a 3 líneas de producción y de 29 a 50 trabajadores. A poder hacer más de 150 millones de cartuchos. Toda una declaración de guerra ecológica para grandes multinacionales como Winchester o Remington. En el plazo de un año, desde aquí saldrá también munición verde para el ejército, otra revolución en el sector armamentístico. En los últimos 5 años se ha incrementado un 26% el número de empresas exportadoras en Castilla y León. Alcanza ya las 6.800. Es el balance del cuarto Plan Regional de Internacionalización. Sabemos que tenemos el reto de la digitalización en el futuro, donde la exportación va a ser menos presencial y la digitalización es esencial, y también el reto de la formación y de la cualificación de los profesionales en materia exportadora. Es el control policial en el que ha muerto otro joven negro en Estados Unidos. Ha ocurrido en Minneapolis. Un agente dispara su arma contra él cuando se zafa de su compañero y se introduce en el coche, donde fallece poco después. El suceso ha provocado una nueva oleada de protestas y saqueos en varias ciudades de Estados Unidos. Se está investigando si el disparo ha sido accidental. Mientras tanto, el presidente Biden llama a la calma. No hay justificación alguna para los saqueos, ninguna. No hay justificación para la violencia. Las protestas pacíficas son comprensibles. Hago un llamamiento a la paz y a la calma.
Esta que ven es la osa éndriga. Por fin se encuentra preparada para reincorporarse a la montaña. El animal procede de Asturias y ha pasado por diferentes parques de aclimatación. El de Castilla y León ha sido clave para que se recuperase. Durante los 4 meses de estancia se le ha aplicado una estricta vigilancia con controles de cuidado y alimentación. Ahora su introducción al medio rural se realizará en los próximos días. Soria es una de las provincias con mayor riqueza arqueológica de la comunidad y en torno a esos tesoros que siguen en muchos casos escondidos, surgen también buscadores con intereses espurios. Eso es lo que estaría sucediendo en el yacimiento de Calderuela. La Junta lo ha denunciado ante la Fiscalía como un presunto delito de expolio. Soria, Fernando Orte. La Junta de Castilla y León ha denunciado un posible delito contra el patrimonio por el presunto expolio ocurrido en Calderuela. Basa su denuncia a raíz de un reportaje publicado en el periódico El Día de Soria, aunque la Junta ya estaba al tanto de las acciones de los presuntos expoliadores, porque fueron ellos mismos los que presentaron en este museo numantino hace más de un año algunas de las piezas extraídas en el yacimiento. La Delegación Territorial considera que determinadas actuaciones pueden ser constitutivas de infracción penal contra el patrimonio histórico y por eso pide que se actúe en la comprobación y averiguación de los hechos y sus autores si se considera procedente. La Delegación Territorial de la Junta en Soria lleva ante la Fiscalía el presunto expolio del yacimiento arqueológico de Calderuela. Lo hacen al considerar que las acciones irregulares detectadas allí pueden ser constitutivas de infracción penal contra el patrimonio histórico. Ahora mismo se está llevando a cabo las averiguaciones oportunas y será el Ministerio Fiscal el que determine realmente si ha habido o no ha habido un delito contra el patrimonio. Una acción muy esperada por la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología, quienes también hicieron pública su indignación tras conocer que 2 aficionados del municipio mostraban las piezas halladas abiertamente y sin ningún tipo de reparo en redes sociales y en medios de comunicación. Están moviendo materiales arqueológicos, están trasladando piezas sin ningún control, sin ninguna formación. Están utilizando una metodología que está estrictamente prohibida dentro de Castilla y León, que es el uso del detector de metales, si no está dentro de un proyecto arqueológico. A pesar de mostrar satisfacción porque la Junta tome medidas en el asunto, aseguran que el daño ya es irreparable. Una vez que esos materiales se han extraído de una manera absolutamente irregular, pierden todo el valor histórico y científico. Entonces, todas esas piezas de una procedencia que no se puede rastrear, pues la verdad es que son piezas ya prácticamente perdidas para el registro histórico y arqueológico. Esperan que todo esto al menos sirva para que el yacimiento se proteja y pueda investigarse en profundidad. En 10 días, el 23 de abril, abrirá al público la exposición sobre el 5º centenario de la revuelta de los comuneros en las Cortes de Castilla y León. Las 150 obras que la componen ya están en camino. Así como ven, se descolgaba del Congreso de los Diputados el cuadro de Antonio Gisbert, que retrata el ajusticiamiento de los comuneros. Ya ha emprendido viaje hasta el Parlamento Autonómico. Como ella, llegarán obras de otras colecciones de Madrid, Toledo y de todas las provincias de la comunidad. También formarán parte de esa exposición 2 de las esculturas más emblemáticas de la Capilla Dorada de la Catedral de Salamanca. Son Adán y Eva, 2 imágenes de piedra policromada atribuidas a Gil de Ronza y que se realizaron al mismo tiempo que se producía la revuelta comunera. Hoy han sido bajadas con todo el mínimo de sus peanas a más de 10 metros y esta tarde llegarán a Valladolid. Con estas imágenes de preparativos nos vamos. Recuerden que esta noche tienen una cita con Parques Naturales. Será a partir de las 10:30. El programa se va a adentrar esta vez en el cañón del río Lobos. Ahora llegan los deportes. Feliz tarde. Adiós.